Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Hola, hola Roberto, hola Verónica. Bueno, a ver cuántos somos, 13. Esperemos un poco más. ¿Y pudieron visualizar los cuestionarios? La nota de los cuestionarios, porque me decía el profe Ariel Estrada, a ver, yo voy a detener la grabación. Nosotros la clase pasada vimos este teorema, un teorema muy importante, que me dice en un espacio vectorial B que posee una base con n elementos, entonces cualesquiera m vectores de B con m mayor a n son linealmente dependientes. Entonces, si yo tengo un conjunto, un espacio vectorial que tiene dimensión 4, ¿sí? Y de ese espacio vectorial elijo 5 vectores, 6 vectores, ¿sí? Yo sé que ese conjunto formado por 6 vectores va a ser linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque la cantidad máxima de vectores linealmente dependiente en un espacio vectorial de dimensión 4 es 4. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que me dice el teorema, digamos. ¿Está bien? Y eso lo explicamos en la clase pasada. Espero que haya quedado entendido. Ahora vamos a enunciar el teorema 5. Otra cosa, en los parciales, yo acá le estoy dando numeración a los teoremas. El profe numera de otra manera los teoremas. Entonces, cuando vayan a justificar en los parciales, no digan por teorema 5, por teorema 6, no, tienen que enunciar todo el teorema. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, el teorema 5 me dice, todas las bases de un mismo espacio vectorial B poseen el mismo número de elementos. Claro, eso es lo que constantemente le dije cuando entramos al tema de base, ¿sí? El número de elementos de una base es único. En cambio, el número de elementos de un conjunto generador no es único, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo vimos la clase pasada, en clases pasadas? ¿Sí? Porque nosotros dijimos en clases pasadas que los conjuntos de generadores de un espacio vectorial no es único, ¿sí? Ahora, la mínima cantidad, ¿sí? Ahora podemos decir que la mínima cantidad de elementos de un conjunto generador coincide con la dimensión del espacio vectorial. ¿Se entiende? Entonces, en cambio, cuando nosotros hablamos de base de un espacio vectorial, todas las bases del espacio vectorial, ¿sí?, tienen la misma cantidad de elementos. Si el espacio vectorial es de dimensión n, entonces las bases están formadas por n vectores, ¿sí? Entonces, si B1, esto escrito en forma simbólica, si B1 y B2 son bases del espacio vectorial B, o sea, ya mirando la cantidad de elementos de esas bases, ¿sí? Nosotros podemos decir, ¿sí?, que M es igual a N, ¿está bien? Si estos dos conjuntos son bases de un mismo espacio vectorial, ambos conjuntos tienen que tener la misma cantidad de elementos, es decir, M igual a N, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar justamente este teorema. Lo que quiero demostrar es la tesis. Esta es mi hipótesis. Yo tengo dos conjuntos, ¿sí?, que constituyen una base del espacio vectorial, ¿sí? Uno
el conjunto B1 tiene m vectores y el conjunto B2 n vectores. Pero yo voy a mostrar acá que m es igual a n. Es decir, que la cantidad de elementos de ambas bases del espacio vectorial B son iguales. Entonces eso es lo que yo debo mostrar. Yo tengo que mostrar una igualdad. Entonces, nosotros suponemos que si n es mayor a m, ¿sí? Si el número de vectores de la base B2 es mayor al número de vectores de la base B1, nosotros decimos, por el teorema 4, ¿se acuerdan del teorema 4? Lo que me decía. Este es el 5, el teorema 4 es lo que vimos anteriormente. ¿Sí? Es este. Por el teorema 4, si n es mayor a m, entonces n es el número de vectores de la base B2. Si n es mayor a m, eso quiere decir que B2 es un conjunto linealmente dependiente, pero eso por el teorema 4, ¿sí? Porque yo estoy suponiendo que el valor menor es m. Entonces, como el número de vectores del conjunto B2 lo considero mayor al número de vectores del conjunto B1, por el teorema 4, yo concluyo que el conjunto B2, este de acá, es linealmente dependiente. Lo cual contradice la hipótesis, porque nosotros por hipótesis, ¿sí? Tenemos bases de un mismo espacio vectorial. Por hipótesis, yo sé que estos conjuntos constituyen bases del espacio vectorial B. Lo mismo, si n es menor a m, es decir, el número de vectores del conjunto B1 es mayor al número de vectores del conjunto B2, por el teorema 4, ¿sí? B2 va a ser linealmente dependiente. ¿Sí? El conjunto, B1 va a ser linealmente dependiente porque m es mayor a n. Entonces acá es B1, es linealmente dependiente. Y eso contradice la hipótesis. Por lo tanto, m es mayor a n. ¿Esta demostración se entendió, chicos? Entonces, yo quiero probar que los números de vectores o la cantidad de vectores de ambas bases son iguales, de ambas bases de un espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces yo quiero probar una igualdad. Entonces, voy a ver qué pasa si, por ejemplo, n es mayor a m. N es el número de vectores de la base B2, ¿sí? Y m es el número de vectores de la base B1. Pero como n es mayor a m, eso quiere decir que el conjunto B2 es linealmente dependiente, lo cual contradice la hipótesis porque por hipótesis nosotros tenemos que B2 es una base, no puede ser una base linealmente dependiente. Pero si suponemos que n es menor a m, es decir, n el número de vectores de la base B2 y m el número de vectores de la base B1, ahora, por el teorema 4, como m es mayor a n, B1 es linealmente dependiente. Pero, nuevamente, eso contradice la hipótesis porque B1 es una base, no puede ser un conjunto linealmente dependiente. Por lo tanto, yo concluyo que m es igual a n. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Bueno, nadie dice nada. Continuamos. Creo que quedó claro. Teorema 6. El teorema 6 me dice, sea B un espacio vectorial de dimensión n. Yo tengo un espacio vectorial que tiene dimensión n. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier base del espacio vectorial está formado por n vectores. Entonces decimos, todo conjunto de n vectores de B que sea linealmente independiente constituye una base de B.
¿Se entiende? Entonces, acá para probar que es una base no tengo que mostrar que sea generador y que sea linealmente independiente. Basta con que el conjunto de n vectores sea linealmente independiente para decir que ese conjunto constituye una base de B, ¿sí? Obviamente, ese número n coincide con la dimensión del conjunto, del espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un espacio vectorial de dimensión n, y ese conjunto, y tengo un conjunto de n vectores, o subconjunto de ese espacio vectorial B, formado por n vectores, linealmente independiente ese conjunto, entonces ya directamente digo que es una base. Directamente ya concluyo que ese conjunto linealmente independiente es una base. No tengo que demostrar que es generador. ¿Se entiende? Pero es importante acá que se tenga en cuenta esto. No solamente tiene que ser linealmente independiente ese conjunto para concluir que ese conjunto es una base de B. Yo tengo que tengo que ver que el número de vectores de ese conjunto linealmente independiente coincida con la dimensión de la base. ¿Sí? Perdón, coincida con la dimensión del conjunto. Sí, se puede usar todos los teoremas que yo le estoy mostrando acá, ¿sí? Que lo estoy enunciando, me sirven para justificar. ¿Se entiende? Entonces, ¿se acuerdan que en un principio cuando nosotros definíamos base y dimensión decíamos, dado el conjunto, dado un espacio vectorial B de dimensión n, decimos que, dado un espacio vectorial B, decimos que el conjunto B constituye una base si ese conjunto es linealmente independiente y si ese conjunto es generador. Entonces tenemos que probar dos cosas. Pero este teorema me facilita un montón los cálculos, porque este teorema me dice que si yo tengo un espacio vectorial de dimensión n, ¿sí? Y tengo un conjunto, un subconjunto de ese espacio vectorial, ¿sí? Formado por n vectores linealmente independientes, entonces automáticamente ya digo que ese conjunto constituye una base de B sin necesidad de mostrar que son generadores. ¿Se entiende? Entonces yo puedo utilizar ese teorema. Profe, al decir que un conjunto, subconjunto, es espacio vectorial, ¿basta decir con eso para que cumpla las sumas en producto usual y demás? Claro, ¿sí? Si es un espacio vectorial, entonces cumple con todas las propiedades de la suma y del producto, ¿sí? Por un escalar. ¿Se entiende? Todas las propiedades. Y la suma y producto por un escalar puede ser la usual o cualquier otra forma de sumar o multiplicar un escalar por un vector, ¿sí? Bueno, entonces continuemos. Vamos a demostrar este teorema. ¿Cómo hacemos? Entonces, fíjense, yo voy a tomar n vectores. Entonces, sea u sub 1, u sub 2, u sub n, ¿sí? N vectores linealmente independientes, porque eso es lo que a mí me dice la hipótesis. Yo tomo n vectores linealmente independientes, ¿sí? Yo tengo que mostrar que esos n vectores linealmente independientes constituyen una base, ¿sí? Entonces, tengo que mostrar que son generadores, ¿sí? De cualquier elemento de B. ¿Me entienden? Entonces, lo que voy a hacer es considerar cualquier vector. Voy a tomar un vector B del espacio vectorial B. Entonces, los vectores, como tomo este vector de un espacio vectorial B, entonces los vectores B, U sub 1, U sub 2, U sub n son linealmente dependientes, ¿sí? Y eso es por el teorema 4, porque la máxima cantidad de vectores
¿Se acuerdan? El teorema 4. Si la base de un espacio vectorial tiene dimensión n, y yo tengo un conjunto formado por n más 1 vectores, ¿sí? Esos n más 1 vectores van a ser linealmente dependientes, no independientes, porque la máxima cantidad de vectores linealmente independientes de un espacio vectorial es n. ¿Me explico? Y acá vuelvo a utilizar, fíjense la importancia del teorema 4, ¿está bien? Entonces, por hipótesis, yo tomo n vectores linealmente independientes, los llamo u sub 1, u sub 2, u sub n, ¿está bien? Además tomo un vector b, cualquier vector del espacio vectorial b. Entonces puedo decir que el conjunto de vectores formado por b, u sub 1, u sub 2, u sub n son linealmente dependientes. Y eso por el teorema 4, ¿está bien? Entonces, los escalares, por tanto, como estos son linealmente dependientes, por tanto yo puedo decir que existen, ¿sí?, estos escalares al plantear la combinación lineal esta de acá. A esos escalares los llamo alfa sub 0, alfa 1, alfa 2, alfa n. Entonces, y lo elijo alfa sub 0 multiplicando al vector b, alfa 1 multiplica al vector u sub 1, alfa 2 al vector u sub 2, y así sucesivamente, más alfa sub n por u sub n igual al vector nulo. Como estos vectores, estos de acá, son linealmente dependientes, ¿sí?, entonces eso quiere decir que va a existir algún alfa sub j distinto de 0. Algunos de estos escalares, ¿sí?, tienen que ser distintos de 0. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, entonces el número alfa sub 0 debe ser no nulo, ya que en caso contrario, los vectores u sub 1, u sub 2, u sub n serían linealmente dependientes. ¿Se entiende eso por qué? Porque fíjense que como estos vectores son linealmente dependientes, entonces en esta combinación, si yo planteo la combinación lineal, ¿sí?, alguno de estos escalares tiene que ser 0. Perdón, tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Algunos de estos escalares tienen que ser distintos de 0. Pero ¿quién va a ser distinto de 0? El escalar de esa combinación lineal, el escalar que va a ser distinto de 0 es alfa sub 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si alfa sub 0 es 0, si alfa sub 0 es 0, ¿sí?, si alfa sub 0 vale 0, como estos vectores son linealmente dependientes, si esto vale 0, todo eso es el vector nulo. Necesariamente, algunos de estos escalares, este o este, tiene que ser distinto de 0. Pero si alguno de estos escalares, este y este, es distinto de 0, estoy contradiciendo, ¿sí?, la hipótesis de que los vectores u1, u2, un son linealmente independientes. ¿Me explico, chicos? Por eso es que se toma que justamente de todos estos alfa, el alfa sub 0 tiene que ser no nulo. ¿Se entiende? Entonces, como el alfa sub 0 es no nulo, yo tomando esta igualdad puedo despejar B. Y al escribir esta combinación lineal, por definición de conjunto generador, ¿sí?, yo puedo decir que estos vectores u sub 1, u sub 2 hasta u sub n me generan, ¿sí?, al elemento B. Y como B me representa a cualquier vector del espacio vectorial, ¿sí?, eso quiere decir que estos vectores, n vectores, me generan al espacio vectorial B, y entonces ya estoy probando que este conjunto no solamente es linealmente independiente, sino que también es generador de B. Entonces podemos concluir que el conjunto formado por esos vectores constituye una base del espacio vectorial B.
¿Quedó claro eso, chicos? Bastante interesante la demostración, ¿no?, que presentan. No recuerdo de qué libro lo saqué, creo que está del Merino, ¿sí? ¿Quedó claro o hay alguna duda al respecto? Hablen ahora, callen para siempre. ¿Hay alguna duda? ¿O se entendió bien? Chicos, pueden hablar o escribir en el chat. Alfa 1, alfa 2 son distintos de 0. Claro. No. ¿Algún alfa subí? Fíjense, acá sabía que acá iba a haber alguna duda, entonces miren qué interesante la demostración, porque acá me dicen, yo por hipótesis tengo n vectores linealmente independientes, ¿sí? Donde n coincide con la dimensión del espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, yo quiero probar que este conjunto de vectores linealmente independientes me genera todo el espacio vectorial. Entonces, voy a tomar un vector B de ese espacio vectorial, que me representa un elemento de ese espacio vectorial. ¿Quién es B? Es cualquier elemento del espacio vectorial B. Entonces, si a este conjunto de vectores, que son linealmente independientes, ¿sí?, le agrego un vector más, ¿sí?, entonces tengo cuántos elementos tiene ese conjunto, n más un elemento. Si le agrego un vector más, entonces ese conjunto ya no va a ser linealmente independiente, sino va a ser linealmente dependiente por el teorema 4. Porque nosotros decimos que como la base está formada por n elementos, ¿sí?, entonces la cantidad máxima de vectores linealmente independientes va a ser igual a 4. Si yo le agrego otro más, perdón, va a ser igual a n. Si yo le agrego otro más, ese conjunto automáticamente pasa a ser linealmente dependiente por el teorema 4. ¿Se entiende? Entonces, si yo planteo la ecuación vectorial teniendo en cuenta esto, de que estos vectores son linealmente dependientes, planteo la ecuación vectorial, ¿sí? Entonces, como estos vectores son linealmente dependientes, al plantear la ecuación vectorial, algún alfa sub j, algunos de estos alfa, tiene que ser distinto de 0. Algunos de esos alfa. ¿Se entiende? Necesariamente, el que tiene que ser distinto de 0 es alfa sub 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si alfa sub 0 es 0, si alfa sub 0, porque acá está el caso contrario, ¿no? Lo que dice acá. Si alfa sub 0 es 0, entonces este vector se transforma en el vector nulo. Si alfa sub 0 es 0, para que toda la combinación lineal, o sea, si alfa sub 0 es 0, ¿sí?, necesariamente algún alfa 1, alfa 2, alfa sub n tiene que ser distinto de 0. Si alfa 0 no es 0. ¿Se entiende? Si alfa 0 no es 0, algunos de los otros alfa tienen que ser distinto de 0. Entonces, porque este vector con alfa ser igual a 0 se transforma en el vector nulo, ¿sí? Entonces, algunos de estos alfa tienen que ser distintos de 0 y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque 1, U2, UN son linealmente independientes. ¿Se entiende? Eso contradice, si algún alfa 1, alfa 2, alfa n son ceros, perdón, son distintos de 0, eso contradice la hipótesis. Por eso es que, ¿sí?, se considera que alfa sub 0 es no nulo.
va a ser el escalar no nulo, ¿sí? Entonces, como alfa sub 0 es un escalar no nulo, sí o sí tiene que ser no nulo porque nuestro análisis nos lo pide, digamos. Como alfa sub 0 es no nulo, entonces yo de esta igualdad puedo despejar B, ¿sí? Pero al despejar B, porque yo sé por ese análisis que alfa sub 0 es no nulo, esta igualdad, ¿sí?, me expresa lo siguiente, que B es combinación lineal de estos vectores, es decir, estos vectores me generan a B, ¿sí? ¿Quién es B? B es un elemento cualquiera del espacio vectorial B. Entonces, si estos vectores me generan a cualquier vector del espacio vectorial B, yo puedo concluir que estos vectores me generan a todo el espacio vectorial B. Entonces ya demostré que este conjunto, además de ser linealmente independiente, también es generador de B. Por lo tanto, ya puedo concluir que ese conjunto formado por estos vectores constituyen una base de B, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿O no? Entonces, sí, de esta igualdad, algún alfa sub j tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? ¿Quién seguro tiene que ser distinto de 0? Alfa sub 0. Seguro tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a la determinación de base y dimensión, ¿sí? Rápidamente pasemos estos ejemplos. Base y dimensión de T, ¿sí? T es un subespacio generado por este conjunto de vectores. Este conjunto de vectores, ¿sí?, ese conjunto de vectores es un conjunto generador de T, ¿sí? Nosotros acá en exacta, esta notación no la usamos, la voy a borrar, igual cuando les dé a los chicos de ingeniería les aclaro. Bueno, esta notación nosotros utilizamos, ¿sí? Entonces yo tengo que determinar base y dimensión del conjunto T. Ya vamos a ver que el espacio fila me permite justificar lo que nosotros hicimos con anterioridad para el cálculo de la base y dimensión. ¿Qué es lo que hago acá? Entonces yo necesito calcular la base y la dimensión, me permite justificar esto, ¿sí? Yo quiero determinar la base y la dimensión del conjunto T, del subespacio T. T es un subespacio del espacio vectorial R3. Entonces yo tengo, el conjunto G es un conjunto generador de T. ¿Y cómo sé eso? Y bueno, por lo que me están diciendo acá, ¿sí? Por definición de conjunto generador. Entonces, para determinar base, solo faltaría ver si este conjunto es linealmente independiente. Y eso lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, después vamos a utilizar otro teorema, ya vamos a ver, que me va a permitir simplificar todo esto, ¿sí? Pero bueno, hagamos este análisis. Entonces, podrían darse los siguientes casos. Si G es linealmente independiente, podemos decir que G es una base de T. Entonces, no solamente va a ser un conjunto generador, sino que va a constituir una base de T. Y en consecuencia, la dimensión de T es 3. Eso quiere decir, si la dimensión de T es 3, eso quiere decir que estos vectores constituyen una base de T, ¿sí? En realidad T va a ser todo R3. Si estos tres vectores son linealmente independientes, entonces la dimensión de T es 3, entonces eso quiere decir que T vendría a ser todo R3. Pero todavía no sabemos la dependencia lineal de este conjunto. Si G es linealmente dependiente, podemos usar el escalonamiento de Gauss para descartar los vectores que son múltiplos de otro u otros, para así quedarnos con los vectores linealmente independientes.
pues cualquier conjunto linealmente independiente que sea generador de un espacio vectorial contiene una base de ese espacio. Entonces acá nos estamos adelantando al concepto que nosotros vamos a definir luego, que es el de espacio fila, ¿está bien? Entonces, ese concepto, esa definición, ¿sí? Los teoremas que surgen a partir de la definición de espacio fila, me van a permitir justificar lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Entonces, acá nos adelantamos, ¿sí? Yo quiero encontrar, ¿sí? O quiero determinar de este conjunto generador una base, o mejor dicho, quiero determinar de este conjunto generador cuáles de estos vectores son linealmente dependientes. Entonces lo que hago es lo siguiente. Tomo estos vectores, los elementos de estos vectores, como fila de una matriz. Escalono la matriz, ¿sí? Y yo sé que Gauss me elimina la fila que es linealmente dependiente de las anteriores. En este caso, fíjense, si yo sumo estas dos filas, me queda esto, este elemento 1 y esta suma menos 1. Yo sé que Gauss me va a eliminar esas últimas filas, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que los vectores o el vector que se eliminó utilizando el algoritmo de Gauss es dependiente de los otros dos. Las filas que no se anulan son linealmente independientes. Por lo tanto, como yo ya sé que este conjunto es un conjunto generador, ¿sí? Este último vector los descarto porque Gauss me lo eliminó. Por ende, la base de T está formada por los vectores 1, 0, menos 1, 1, 1, 0. También puedo decir que la base de T está formada por los vectores y acá vamos a tomar. Puedo decir que la base de T está formada por los vectores 1, 0, menos 1 y el vector 0, 1, 1. Y ustedes dirán, pero acá estoy tomando, fíjense, estos dos vectores, como esta fila finalmente se me elimina, puedo tomar como base del espacio vectorial T a estos vectores. O bien, puedo tomar como base del espacio vectorial T a estos dos vectores de la matriz escalonada. ¿Sí? Es indistinto. Y la dimensión de T es 2. También me pueden dar el subespacio en función de una ecuación o ecuaciones. ¿Cómo hago para hallar la base? Fíjense que a diferencia del otro caso, en el anterior caso me dan los generadores, ¿sí? En cambio, en el inciso B me dan la ecuación. ¿Cómo hago para hallar la base? Bueno, si tomo esta ecuación y despejo una variable, y la variable que me conviene despejar es y, ¿sí? Entonces es igual a 2x más z. Por tanto, nosotros sabemos que para hallar el conjunto de generadores, ¿sí? Esta terna x y z la puedo expresar en función de las variables libres. ¿Cuántas variables libres tengo? 1, 2. Por lo tanto, puedo escribir esta terna en función de las variables libres, disociarla, ¿sí? Y escribirla de esta manera. Y estos dos elementos constituyen el conjunto de generadores de ese. ¿Sí? Estos dos vectores constituyen el conjunto de generadores, es decir, cualquier elemento de ese lo puedo escribir como combinación lineal de esos vectores. 1, 2, 0, 0, 1, 1. Por tanto, el conjunto G, formado por estos dos vectores, como dije anteriormente, ¿sí? Constituyen el conjunto de generadores, pero ¿cómo sé que me determina una base ese conjunto de generadores obtenido a partir de la ecuación del subespacio? Bueno, ya respondo a las preguntas, chicos. Bueno, veamos este teorema, ¿sí?
Yo quiero ver si este conjunto de generadores es linealmente independiente, porque si es linealmente independiente ya me va a constituir una base. Entonces, ahora, la dimensión, ¿cuál es la dimensión del subespacio? Bueno, resulta que la dimensión del subespacio es el número de variables libres de la ecuación general o ecuaciones generales de ese subespacio. Entonces, ¿cuántas variables libres tengo yo acá? 2, ¿sí? Entonces la base o la dimensión de este conjunto S, ¿sí? Va a ser igual a 2. ¿Está bien? Entonces yo puedo concluir que la dimensión de S es 2. ¿Está bien? Es decir, el número de elementos de la base de S es 2. Ahora enunciemos este teorema. Este teorema muy importante, ¿sí? También lo puedo utilizar para justificar procedimientos en el desarrollo de los ejercicios. Fíjense que me dice este teorema. Si yo tengo un conjunto de n elementos, ¿sí?, de un espacio vectorial, y la dimensión de ese espacio vectorial es n, entonces este conjunto formado por n elementos, ¿sí?, es un conjunto generador de B, ¿sí? Y además puedo decir que G es linealmente independiente. O sea, este teorema me dice que si G es linealmente independiente, donde el número de elementos de G es igual a la dimensión del espacio vectorial B, entonces automáticamente puedo concluir que es un conjunto generador. Si G es un conjunto generador de B, donde G es un conjunto formado por n elementos y B tiene dimensión n, entonces puedo concluir que G es linealmente independiente. Fíjense que basta con conocer la independencia lineal o de G, o bien conocer que G, digamos, es un conjunto generador de B para decir para concluir determinadas cosas. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Si G, que es un conjunto formado por n elementos, es linealmente independiente, automáticamente puedo decir que G es un generador de B. O bien, si G es un conjunto generador de B, ¿sí?, y está formado por n elementos donde la dimensión de B es n, entonces automáticamente puedo concluir que es linealmente independiente. Entonces, acá nosotros decimos, fíjense, estos dos vectores constituyen un conjunto generador de S. Pero como S tiene dimensión 2 y este conjunto de generadores está formado por 2 elementos, automáticamente por el teorema 8 puedo decir que este conjunto es linealmente independiente. Por lo tanto, una base de S está formado por estos 2 elementos, ¿sí? Por eso nosotros decíamos con anterioridad que si yo tengo la ecuación o ecuaciones de un subespacio y encuentro, ¿sí?, un conjunto de generadores de esta manera, ese conjunto de generadores automáticamente constituye la base. ¿Por qué? Por este teorema, por el teorema 8. ¿Sí? A ver qué me dicen acá en el chat. Profe, el segundo vector no está mal escrito, no es 0, 1, 1. A ver, el segundo vector, ¿de dónde? 0, 1. A ver, ¿de dónde, chicos? El segundo vector, si quieren hablen, ¿no? El ejemplo A creo que dice. El ejemplo A están diciendo, profe, ahí en los comentarios. El ejemplo A, sí. En el ejemplo A yo tengo, ¿sí? A ver, tomé estos vectores, 1, 0, menos 1, 1, 1, 0. 1, 0, menos 1, 1, 1, 0. Y después el vector 2, 1, menos 1. Y con eso formé la matriz. Y lo escaloné y está escalonado correctamente. Y acá, sí, menos 1 más 2, 1. ¿Sí está bien?
Entonces, yo puedo decir que la base de T, ¿sí?, está formada por estos vectores, este y este. O bien, ¿sí?, la base de T va a estar formada por estos vectores, por este y por este. ¿Sí? O sea, a la base, ¿cómo la formo? ¿Sí? Como si yo aplico este procedimiento, a la base la formo, tomando las filas, ¿sí?, correspondientes a las filas que no se anularon, a las filas linealmente independientes de la matriz original. O bien puedo tomar, ¿sí?, de la matriz escalonada las filas no nulas como elementos de la base, ¿sí?, del espacio vectorial o subespacio. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, como es que yo lo había dicho, seguramente, bueno, sí, cuando suba la grabación, sí, entonces, pero está bueno sacarse la duda, digamos. ¿Sí? Entonces, recuerden. Sí, lo dijo anteriormente, profe. Perfecto. Entonces, nosotros esto lo vamos a justificar después correctamente y esa justificación ustedes van a poner en el parcial, porque lo pueden hacer así, pero con la justificación del espacio fila. ¿Está bien? A veces, cuando yo estoy trabajando con sistemas paramétricos, ¿sí?, es conveniente utilizar este procedimiento, pero para utilizar este procedimiento yo lo tengo que justificar por el teorema que me dice tal cosa, por la definición que me dice tal otra. ¿Sí? Bueno, continuemos. Estos teoremas, fíjense, están bárbaros porque me permiten simplificar, ¿sí?, cálculos. Bueno, observaciones. Lo que decimos siempre, la base de un espacio vectorial no es única. Es importante conocer una base de un espacio vectorial, pues si conocemos una base del espacio vectorial, todo vector del mismo puede ser expresado a partir de esa base de manera única. Entonces, esta es una de las aplicaciones de la definición de base de un espacio vectorial. ¿Sí? Esa es una de las aplicaciones. Que todo vector lo puedo expresar de manera única como combinación lineal de los elementos de una base. ¿Está bien? Pero otra de las aplicaciones de la base es la determinación de los sistemas de referencia. En realidad, una base me proporciona un sistema de referencia, ¿sí?, un sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, si yo cambio de base, van a cambiar las coordenadas de un vector. Eso es lo que me dice esta definición, digamos. Coordenadas de un vector. Sea de un espacio vectorial de dimensión finita, ¿sí?, n, y B, un conjunto formado por n vectores, una base del mismo. Entonces, todo vector B se escribe de forma única como combinación lineal de los vectores de la base. Esto es, si B es un elemento del espacio vectorial B, entonces existen escalares únicos, alfa 1, alfa 2, alfa n, perteneciente a un cuerpo K, tal que yo pueda escribir a ese vector B como combinación lineal de los elementos de la base, ¿sí?, donde estos escalares son únicos, es decir, el sistema lineal asociado a esta ecuación vectorial tiene solución única, es compatible determinado. ¿A qué llamamos coordenada de un vector respecto a una base B? Y llamamos coordenada de un vector respecto a una base B, ¿sí?, a las componentes del vector. Ahora vamos a continuar definiendo lo que es coordenada de un vector. Se llama el escalar alfa sub i. Al escalar alfa sub i, la yésima coordenada de B respecto a la base B. Entonces la n upla, esta n upla, formada por estos escalares, ¿sí?, recibe el nombre de coordenada de un vector respecto a la base B. Entonces, ¿cuáles van a ser las coordenadas de un vector respecto a una base B?
van a ser, las voy a visualizar de esta combinación lineal. Van a ser los escalares y en ese orden, ¿no? Alfa 1, alfa 2, alfa n. Esas son las coordenadas del vector B respecto a la base B, donde la base B está formada por estos elementos, por los generadores. ¿Sí? Esas son las coordenadas de un vector respecto a una base dada. Como les decía, si yo cambio de base, cambian las coordenadas del vector, de un vector dado. ¿Sí? Entonces, vamos a un ejemplo. En el ejemplo 19 me dice, determine las coordenadas del vector 5 menos 1 respecto a la base canónica de R2. Y la base canónica de R2, generalmente se la llama a la base canónica, se la denota con la letra E. ¿Sí? En este caso, la base canónica de R2 está formada por los vectores 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Acá hay un aspecto muy importante a tener en cuenta, que si yo cambio los elementos de una base, le cambio el orden, la base cambia, porque si yo tengo una base formada por los vectores 0, 1, 1, 0, ese conjunto no constituye una base de un espacio vectorial. Entonces, cuando yo hablo de base, siempre tengo en cuenta el orden de los elementos de esa base. ¿Está bien? Acá, la base canónica, ¿sí? Tiene esto está formado por los vectores 1, 0, 0, 1, pero en ese orden. Si cambio de orden, ya no voy a tener la misma base. Me esperan un segundito, no sé por qué se está terminando la batería, se está conectado. Un segundo. No estaba conectado. Bueno, continuaba a ver, ¿hay una pregunta? Bien. Entonces, acá es importante el orden. Entonces me dan la base canónica. Esta es la base canónica de R2. ¿Sí? Generalmente a los elementos de la base canónica los llaman E1, E2. ¿Sí? O también utilizan la letra I1, I2. ¿Está bien? Acá, este primer vector me genera al eje X. ¿Sí? O sea, en este eje van a, los elementos situados sobre este eje, las proyecciones, ¿sí? De este vector sobre el eje X, van a constituir la primer componente del vector, ¿sí? Y los elementos situados en el eje Y van a constituir la segunda componente del vector, ¿sí? Porque este es un vector formado por dos componentes, porque estamos trabajando en el espacio vectorial R2. Entonces, yo quiero encontrar las coordenadas de este vector respecto a la base canónica. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo puedo escribir el vector 5 menos 1 como combinación lineal de los elementos de la base canónica. Pero si utilizo los elementos de la base canónica, yo fácilmente puedo ver cuáles son los escalares. Un escalar es 5 y el otro escalar es menos 1. Si hago la suma, ¿sí? Si aplico la definición de producto de un escalar por un vector y luego suma de vectores, la usual, ¿no? En este caso, obtengo este vector. Como yo sé que estos son vectores que constituyen una base, esta combinación lineal es única. No existen otros escalares alfa 1, alfa 2, que hacen que esa igualdad se cumpla. Entonces, yo sé que las coordenadas del vector W respecto a la base canónica, ¿sí? Va a ser el mismo vector W, que tiene coordenadas 5 menos 1. ¿Se entiende? Entonces, como nosotros dijimos, este
valor del escalar va a constituir la primer componente del vector y este valor del escalar la segunda componente del vector. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, como a los ejes los llamo x, y, entonces esta componente la denoto como con las letras x y con la letra y. ¿Se entiende, no? Usualmente ustedes trabajaron en este espacio, graficaron rectas, planos, ¿sí? En gráficas, digamos, en sistemas de referencia generados por la base canónica, tanto de R2 como de R3, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por definición de coordenadas de un vector, las coordenadas de este vector respecto a la base formada por estos dos elementos, ¿sí? Van a ser los valores de los escalares, ¿sí? En un orden determinado, en ese orden determinado, ¿sí? Bueno, si yo quiero graficar, yo sé que el vector 1, 0 me genera al eje X y el vector 0, 1 me genera el eje Y. Los gráficos perpendiculares, porque estos dos vectores son perpendiculares entre sí, entonces me genera ejes perpendiculares. ¿Cómo hago para graficar el vector de componente 5 menos 1 en el sistema de referencia generado por la base canónica? Estoy parada acá, me muevo 5 unidades hacia la derecha y una unidad sobre un eje paralelo al eje Y, pero hacia abajo, ¿está bien? A la parte negativa. ¿Cómo sé cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa del eje X, del eje Y? Bueno, el sentido del vector me indica la parte positiva del eje generado por ese vector, ¿está bien? Y ¿se entiende? Y además, ¿qué unidades tiene ese vector? Bueno, va a ser igual a la longitud de ese vector. Entonces, como esta es la longitud del vector 1, entonces todas las unidades del eje X van a tener igual longitud, ¿sí? Lo mismo acá. El vector 0, 1 me genera al eje Y, entonces las unidades están dadas por la longitud del vector que lo genera, ¿sí? Entonces me acuerdo cómo grafico para otra situación, para tenerla en cuenta en otra situación. Entonces, acá en el inciso B me piden que determine las coordenadas de W respecto a la base B. Ahora me dan otra base de R2. Es otra base de R2. Y está formada por estos dos vectores. Menos 1, 2, 2, menos 1. ¿Sí? Entonces yo tengo acá otra base del espacio vectorial B. Entonces yo quiero determinar las coordenadas del vector W, pero respecto a la base D. Entonces utilizo la definición de coordenadas de un vector. Yo sé que las coordenadas del vector W respecto a la base B están dados por los escalares, ¿sí?, que acompañan a los elementos de la base en el orden en el que me lo presentan, ¿sí?, en el conjunto B. Acá importan, recuerde, importa el orden. Entonces acá planteo la ecuación vectorial alfa 1 por este vector más alfa 2 por este otro vector igual a 5 menos 1. ¿Sí? De acá aplico definición de producto de una escalar por un vector, suma de vectores, ¿sí? Encuentro este vector. Igualo porque, ¿por qué hago toda esta operación? Bueno, yo quiero encontrar los valores de los escalares. Ahora, el conjunto solución del sistema asociado a esta ecuación vectorial puede ser compatible e indeterminado, puede estar formado por infinitos valores, infinitos en EUPLA o no. ¿Qué me dice la gente? ¿Pueden existir infinitos valores de escalares alfa 1, alfa 2? ¿Chicos?
¿O no? Exactamente. No pueden existir, yo sé que el conjunto solución, sí, está bien, el conjunto solución del sistema asociado a esta ecuación vectorial no puede tener infinitas soluciones, no puede estar formado por infinitos pares ordenados. ¿Por qué? Porque estos vectores constituyen una base, y yo sé que si estos vectores constituyen una base, existe una única forma de expresar este vector como combinación lineal de los elementos de una base. Entonces, por eso yo sé que alfa 1 y alfa 2 van a ser valores únicos. Es decir, el sistema asociado va a tener solución única. ¿Sí? Bueno, entonces, como estos vectores constituyen una base, son linealmente independientes, ¿no? Bueno, entonces, acá resuelvo el sistema efectivamente, es lo que yo concluí. Si acá me hubiese dado infinitas soluciones, algún error de cálculo habré cometido, ¿sí? Tiene que ser necesariamente un sistema compatible determinado, ¿sí? Un sistema que tiene solución única, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque estos vectores constituyen una base y por el teorema visto con anterioridad, cualquier elemento de un espacio vectorial se expresa de forma única como combinación lineal de los elementos de una base. ¿Sí? Entonces acá alfa 1 vale 1 y alfa 2 vale 3. Quiere decir que el vector W expresado respecto a la base B, ¿sí? Tiene coordenadas alfa 1, alfa 2, dijimos. Eso es por definición de coordenadas de un vector. Pero ¿quién es alfa 1? 1 y alfa 2, 3. Me forma este vector, ¿sí? Ahora, la primer componente va a ser un elemento que en forma genérica lo llamo S. ¿Por qué? Porque va a estar ubicado, la proyección va a estar ubicado sobre el eje S. Y el segundo elemento lo ubico sobre el eje T. ¿Sí? Entonces, yo puedo escribir el vector W. Entonces, ¿cómo me queda esta combinación lineal? Esta de acá. La puedo escribir de esta manera. Entonces, si a mí me presentan una igualdad de esta forma, yo puedo leer esa igualdad. Esta igualdad me dice que puedo concluir lo siguiente, que 5 menos 1 es combinación lineal de estos dos vectores, ¿sí? Con los conceptos ya estudiados. También puedo concluir que estos dos vectores me generan al vector 5 menos 1. Pero también puedo concluir acá en este tema, ¿sí? Ya en este contexto, que los escalares 1 y 3 vendrían a ser las coordenadas del vector 5 menos 1 en la base formada por estos dos elementos, porque estos dos elementos constituyen una base del espacio vectorial, ¿sí? Fíjense, son distintas formas de leerlo, bueno, en distintos contextos, ¿está bien? Entonces, yo a esta igualdad la puedo expresar de esta manera, ya más simplificado, digamos, ¿sí? Porque ¿quién es U sub 1? El 1, 2. ¿Quién es U sub 2? El vector 2 menos 1. Así lo llamé. Bueno, acá no los identifiqué, pero bueno, yo los llamo a estos vectores U sub 1, U sub 2. ¿Está bien? Donde este primer vector me genera el eje S y el otro vector me genera el ST, al eje T, ¿sí? Donde van a ir ubicadas las segundas componentes. En cambio, en el eje S van a ir ubicadas las primeras componentes, ¿sí? Va a ir ubicado la primer componente. Entonces, fíjense que yo a esta igualdad la puedo expresar de forma matricial como así, ¿sí? De esta manera. Pero si hago los reemplazos, yo sé que el vector U sub 1, ¿sí?
Estas son las columnas de la matriz. El vector U sub 1 es el vector, ¿sí? De componentes menos 1, 1, pero escrito como columna me queda esto. Menos 1, 2, perdón. Y el vector U sub 2, que es este, escrito como columna, es 2 menos 1. Entonces, fíjense que acá, por el vector de coordenadas 1, 3, si yo multiplico estos dos, obtengo esto. O sea, esto es equivalente matricialmente a esto. ¿Sí? Esto igual a esto por esto. A esta matriz, a la matriz cuyas columnas están formadas por los elementos de la base B, se llama matriz P. Este vector 1, 3 es el vector W sub B. ¿Sí? W sub B, que es el vector de coordenadas, ¿sí? Respecto a la base B. En cambio es este el vector de coordenadas respecto a la base E, la base canónica. Esta ecuación, escrita en forma ya más simplificada, se llama ecuación de cambio de base, ¿sí? O ecuación de cambio de coordenadas, donde P se llama matriz de cambio de base. Y esto es lo que nosotros vamos a utilizarlo en cónicas, ¿sí? Entonces, P es la matriz de cambio de base. O sea, si yo quiero encontrar otra forma de hallar las coordenadas del W respecto a la base B, es aplicando esta ecuación de cambio de base. Yo de acá voy a despejar W sub B porque es lo que yo quiero hallar, las coordenadas de W respecto a la base B. Pero para despejar, ¿sí? Yo a este P lo voy a pasar como P a la menos 1. O sea, ¿qué es lo que hacemos en el fondo? Multiplico ambos miembros por la inversa de P. ¿Por qué sé que existe la inversa de esta matriz? Porque estos vectores son linealmente independientes. Entonces, el determinante de esta matriz, no vimos determinante, distinto de 0. Estos vectores son linealmente independientes, entonces eso significa que existe la inversa de P. Entonces multiplico a izquierda por la inversa de P y logro despejar W. Entonces puedo utilizar esta ecuación para hallar las coordenadas del vector respecto a la base B, respecto a otra base que no sea la canónica. ¿Sí? Yo voy a encontrar esas coordenadas. ¿Está bien? Entonces pueden resolverlo de cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Entonces, o bien utilizando la ecuación de cambio de base, formando la matriz P de cambio de base o cambio de coordenadas, ¿sí? Yo puedo encontrar las coordenadas del vector W respecto a la base B. ¿Quedó claro, chicos? Ahora vamos a dar una interpretación geométrica, ¿sí? De esto. ¿Sí? Entonces, nosotros analíticamente hemos encontrado las coordenadas del vector W respecto a la base B. Como nosotros dijimos, una base me genera un sistema de referencia. Entonces, la base canónica, como vimos, me genera el sistema de referencia XY de ejes perpendiculares porque estos dos vectores son perpendiculares. Tomando el sistema de referencia XY, grafico los elementos de la base B, siempre en ese orden. ¿Cuál es el primer vector de la base B? Menos 1, 2. Entonces, grafico el vector menos 1, 2, y este vector me va a generar el eje S. ¿Está bien? El sentido del vector me indica la parte positiva del eje S, ¿sí? Y la longitud del vector me indica la unidad de ese eje, ¿sí? Uno acá, otro acá, ¿sí? Ahora, grafico el vector 2 menos 1, el otro elemento de la base B, ¿sí? Grafico el vector 2 menos 1 tomando el sistema de referencia XY. Entonces, este es el vector 2 menos 1, este es el vector U sub 2. Este vector me genera, este segundo vector me genera el eje T. La longitud de este vector me indica la unidad del eje T. Y el sentido
¿sí? De ese vector me indica la parte positiva del eje T. Entonces este es 1, 2, 3 y del otro lado va a ser menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Entonces, yo quiero graficar el vector W respecto a la base ST. Perdón, a la base B. Entonces lo tengo que graficar mirando el sistema de referencia azul, ¿sí? Porque el gráfico del vector W respecto a la base canónica, respecto al sistema de referencia XY, ya lo hicimos con anterioridad, ¿sí? Ahora quiero graficar el vector W respecto al sistema de referencia ST. Bueno, pero Pero si yo quiero graficar el vector W respecto al sistema de referencia ST, tengo que utilizar las coordenadas de W expresadas respecto a la base B, ¿sí? No puedo utilizar las coordenadas de W expresadas respecto a la base canónica, ¿sí? ¿Cuáles son las coordenadas de W respecto a la base B? Bueno, van a ser 1 y 3. Entonces tengo que graficar el par 1, 3, pero en este sistema de referencia, en el sistema de referencia azul. Entonces, 1, estoy parada acá, me muevo una unidad en el sentido positivo del eje S y me muevo 3 unidades sobre un eje paralelo al eje T, pero del lado positivo del eje paralelo al eje T. Entonces acá me va a quedar. Entonces, con la regla marco esta unidad y me muevo 1, 2, 3. Es decir, fíjense que hemos llegado al mismo punto. Efectivamente, porque si yo cambio de base, cambian las coordenadas del vector, pero la posición sigue siendo la misma. La ubicación del vector, o sea, la posición es la misma, está ubicado en el mismo lugar, ¿sí? Nada más que las coordenadas cambian, ¿sí? Si yo cambio el sistema de referencia, si cambio la base, ¿se entiende? Entonces, esa es la interpretación geométrica. ¿Se entiende cómo graficar, chicos? Bueno, nadie dice nada, yo supongo que sí. Observaciones. Entonces vamos a la observación. Entonces, observando el gráfico y sin necesidad de hacer el cálculo algebraico, se puede saber cuáles son las coordenadas de W respecto de la base B realizando las proyecciones sobre los ejes. Claro, porque si yo estoy acá, si a mí me dan este gráfico, ¿sí? Acá puedo ver en este gráfico que tengo 2 sistemas de referencia, este negro y el azul. Ahora, si me dan este punto y me dan las unidades del sistema azul, las unidades del sistema negro, ¿sí? Entonces, si estoy parada acá, puedo proyectar este punto sobre el eje S, ¿sí? Pero siempre de manera paralela al eje T. Entonces, proyecto este punto sobre el eje S, pero paralelo a T. Tengo esto, es 1. Ahora, proyecto este punto sobre un eje paralelo al eje S. Cae acá. T igual a 3. Eso quiere decir que las coordenadas de este punto, ¿sí? Respecto a los ejes ST van a ser 1, 3. Ahora, si yo estoy acá, ¿sí? Y proyecto, quiero encontrar las coordenadas de ese punto W respecto a los ejes negros. Entonces estoy parada acá, proyecto este punto, ¿sí? Sobre el eje X, paralelo al eje Y. Entonces cae acá 5. Proyecto este punto sobre el eje Y paralelo al eje X. Cae acá. Entonces este punto respecto al sistema de referencia XY va a tener coordenadas 5 menos 1. Eso es lo que quiere decir la conclusión. A un mismo vector lo podemos expresar de forma distinta en diferentes bases. Eso es lo que yo le acabo de decir. Las coordenadas de un vector, ¿sí? De un espacio vectorial respecto de una base de ese espacio vectorial son únicas, ¿sí? Eso
Eso es importante, ¿está bien? Entonces las coordenadas del vector respecto a la base B, ¿sí? Son únicas. Las coordenadas de un vector respecto a la base canónica son únicas, ¿sí? Bueno, acá vemos base canónica de Rn. Entonces tengo un vector, base canónica de Rn. Yo a esto lo voy a pasar rápidamente porque nosotros sabemos que podemos ver que cualquier vector de un espacio vectorial Rn lo puedo expresar como combinación lineal de estos vectores. Esos vectores son los llamados versores, ¿está bien? Y eso se lo puede demostrar por inducción matemática. Entonces, cualquier vector de un espacio, del espacio vectorial Rn se los puede expresar como combinación lineal de los versores, I1, I2 y N. Estos versores son linealmente independientes, ¿sí? Y además, por esta expresión puedo ver que también son generadores. Por lo tanto, esos vectores constituyen la base canónica o estándar de Rn. Entonces, un ejemplo de base canónica de R3 es el conjunto formado por estos vectores, ¿sí? Fíjense en este orden, como acá me lo presentan. Fíjense, el 1 y todo lo demás 0. El segundo elemento es 0, 1 y todo lo demás 0. Y el enésimo elemento es 0, 0, todo 0, ¿sí? 1. Entonces, fíjense que en ese orden me presentan los elementos de la base canónica. Si yo cambio el orden, cambia la base. ¿Está bien? Y es lo que nosotros concluimos acá. Una base se considera como un conjunto ordenado de vectores, por lo que, por ejemplo, estas dos bases de B son distintas. Fíjense que están formadas por los mismos elementos, pero si yo intercambio, por ejemplo, U sub 2 por U sub 1, ya estoy, ¿sí?, ante otra base. Entonces eso es muy importante. Cuando se nos da, otra cosa importante es esto, a tener en cuenta en los problemas. Cuando se nos da un vector, a menos que se diga lo contrario, sus coordenadas podrán considerarse respecto a la base canónica. Si no me especifican nada, entonces yo supongo que ese vector está expresado respecto a la base canónica, ¿sí? Bueno, ahora vamos al concepto de espacio fila, espacio columna, espacio solución y rango de una matriz. ¿Está bien? Entonces, son conceptos sencillos. Fíjense acá. Dentro de las filas y columnas de una matriz es posible definir espacios vectoriales. Entonces, si yo tengo una matriz, yo en base a ella puedo definir espacios vectoriales. ¿Qué espacios vectoriales? ¿Sí? Los espacios vectoriales siguientes, el espacio vectorial fila y el espacio vectorial columna. ¿Sí? Entonces, el espacio vectorial fila de A, ¿cómo lo definimos? Es el subespacio generado por las filas de A, consideradas como vectores de Rn, porque si A es una matriz de tamaño m por n, es decir, de m fila n columnas, entonces el espacio fila de A está formado por m filas de n columnas, ¿sí? Está formado por m filas, donde, mejor dicho, los elementos de ese espacio vectorial van a ser NU+, ¿sí? Van a ser elementos de Rn, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos el espacio vectorial? Bueno, utilizando la notación de subespacio generado. El espacio fila de A es el subespacio generado por las filas de A. Fíjense que acá damos nombres a las filas de A. Bueno, esta fila lo llamo F sub 1, a esta F sub 2 y así sucesivamente a la m-ª fila, porque esto es una matriz de m fila, ¿sí? La consideramos, ¿sí?, a la m-ª fila el vector formado por estos, cuyas componentes van a ser estos elementos. ¿Sí? Entonces, el espacio fila de A va a estar generado por las filas de la matriz. Y van a ser, este espacio fila va a ser un subconjunto, ¿sí? Acá puedo decir que va a ser un subconjunto, ¿de quién? Como dije acá, de Rn.
y aclaremos. Claro, porque estas filas, ¿por cuántos elementos están formados? 1, 2, n. ¿Sí? En cambio acá, cuando nosotros definimos espacio columna de A, es el subespacio generado por las columnas de la matriz A. ¿Sí? Y entonces lo podemos definir de esta manera. El espacio columna de A va a estar generado por las columnas de la matriz. Entonces, si consideramos a las columnas de la matriz como vectores, a esos vectores los llamo C1, C2, Cn. ¿Cuántos vectores? ¿Cuántas columnas tengo? 1, 2, 3, hasta 1, 2, hasta n. Tiene n columnas. ¿Sí? Entonces yo tengo n generadores. Pero estos elementos, ¿sí? C1, C2, Cn, ¿cuántas componentes tiene? 1, 2, m. Entonces, este es un subconjunto, un subespacio de Rm. Eso es lo que me está diciendo acá. El subespacio generado por las columnas de A son elementos de Rm, son vectores de Rm. ¿Se entiende? Y ahí lo aclaramos, digamos. Ya lo decimos, pero bueno, lo volvemos a aclarar, ¿sí? En forma simbólica. Vamos a un ejemplo. Entonces, si consideramos la matriz A, se tiene que sus vectores filas son estos. Entonces, tiene 3 filas. La fila F1 formado por estas componentes. 1, 2, 3, 4, que serían los elementos de la primera fila. La fila F2 sería el vector, o F2, mejor dicho, sería el vector 1, 0, 1, 0, y F3 sería el vector 0, 1, 1, 0. Ahora, las columnas. ¿Cómo expresamos el espacio fila de A? Como el subespacio generado por estos vectores que son elementos de R4. ¿Sí? Ahora, las columnas de esta matriz. Estas son las columnas de A. Y me van a determinar, ¿sí?, los vectores columnas. C1, C2, C3, C4, porque tiene 4 columnas. A estos vectores también lo puedo escribir como componentes de un, en forma, a esta matriz también la puedo escribir como un vector de 3 componentes, ¿sí? Porque ustedes saben que nosotros los vectores, ¿sí?, lo podemos escribir matricialmente o como componentes, ¿sí? O sus elementos como coordenadas de ese vector. ¿Está bien? Entonces acá el espacio columna de A va a ser el subespacio generado por estas columnas, por estos vectores, ¿sí? Escrito en forma matricial o como vector, ¿sí? En función de sus componentes. ¿Está bien? Y estos son elementos de R3. La cuestión acá va a ser, ¿cuál es la base? Encontrar la base y la dimensión del espacio fila y del espacio columna. Ahora acá la pregunta me dice, ¿existe alguna relación entre los espacios fila y columna de una matriz? Sí existe una relación entre el espacio fila y el espacio columna, ¿sí? Resulta que ambos espacios vectoriales, el espacio fila y el espacio columna, tienen igual dimensión. Y ahora después lo vamos a comprobar con un ejemplo. ¿Está bien? Y además tenemos un teorema que nos respalda. ¿Eso va a suceder con cualquier matriz? Sí, con cualquier matriz porque es un teorema, ¿sí? Válido para cualquier matriz, no necesariamente cuadrada, ¿sí? Entonces, vamos a enunciar este teorema, el teorema 9. Las operaciones elementales entre filas no cambian el espacio fila de una matriz. O sea, si A es equivalente a B, entonces el espacio fila de A es igual al espacio fila de B. Este teorema me va a permitir justificar, ¿sí?, la aplicación del algoritmo de Gauss para encontrar la base del espacio fila, ¿sí?, de una matriz. Fíjense que si A es congruente con, perdón, si A es equivalente a B, o sea, ¿cómo puedo encontrar una matriz equivalente? Utilizando las operaciones elementales entre filas. Si A es equivalente a B, entonces el espacio fila de la matriz A
es igual al espacio fila de la matriz B. Es decir, las operaciones elementales entre filas no me cambian el espacio fila. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿sí? El teorema 10 me dice, si A es una matriz de tamaño M por N, entonces el espacio fila de A es igual al espacio columna de A transpuesta. Y este teorema me va a permitir justificar, digamos, la obtención del espacio columna a partir de las operaciones elementales entre filas. Pero en vez de trabajar con la matriz A, trabajo con la matriz A transpuesta y de esa manera encuentro la base y la dimensión del espacio columna. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De utilización de este teorema. Teorema 11, son un montón, no son complicados. Las filas no nulas de una matriz A en forma escalonada y sus correspondientes en la matriz original constituyen un conjunto linealmente independiente. ¿Está bien? Y eso también justifica el hecho de encontrar, ¿sí?, una base de un espacio vectorial a partir del escalonamiento de Gauss de una matriz. ¿Sí? Entonces yo tengo las filas no nulas de una matriz en forma escalonada y su correspondiente en la matriz original constituyen un conjunto linealmente independiente. ¿Sí? Y esto justifica lo que yo les dije con anterioridad. A ver si encuentro el ejemplo. Del escalonamiento que hicimos, volviendo atrás. Acá. Vieron que yo tengo estos vectores, los coloco en filas. Y formo una matriz. ¿Está bien? Tomo estos vectores y los coloco en filas. Tengo una matriz. Entonces, yo acá escalono la matriz, utilizo las operaciones elementales. Yo sé, si esta es la matriz A y esta es la matriz B, la matriz escalonada, estas dos matrices, ¿sí?, por el teorema anterior, preservan la independencia lineal. O sea, a ver, por el teorema anterior puedo decir que mediante el escalonamiento puedo encontrar los vectores linealmente independientes. Yo acá apliqué el escalonamiento, estas dos matrices son equivalentes, por lo tanto, ¿sí?, puedo concluir lo que me dice el teorema de acá, volviendo. Puedo concluir que las operaciones elementales entre filas no cambian el espacio fila. O sea, si A es congruente con B, donde B es la forma escalonada de la matriz, entonces el espacio fila de A es igual al espacio fila de B. Esa es una conclusión que podemos traer, ¿sí? Y ahí lo mostramos en el ejemplo. Y la otra conclusión, ¿sí?, las filas no nulas de una matriz A en forma escalonada y su correspondiente en la matriz original constituyen un conjunto linealmente independiente. Y las filas no nulas de cualquier forma escalonada de una matriz forman una base para el espacio fila de A. Esta es la conclusión. ¿Está bien? Porque si son linealmente independientes y además muestro que son generadores, entonces ya puedo decir que constituyen una base para el espacio fila. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en ese ejemplo que nosotros hicimos con anterioridad, formando una matriz con los elementos de los vectores que forman parte del conjunto generadores, ¿sí?, puedo encontrar una base simplemente escalonando esa matriz. ¿Está bien? El teorema 13. Las columnas pivot de cualquier matriz forman una base para su espacio de columnas. ¿Está bien? O sea, porque nosotros, ¿cómo hacemos para encontrar la base del espacio columna? Porque acá nosotros lo que queremos hacer es encontrar base y dimensión del espacio fila, espacio columna. Acá me dan un dato. Las columnas pivot de cualquier matriz forman una base para su espacio columna. Ojo, ¿no? Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Para formar, ¿sí?, para encontrar la base del espacio columna, ¿sí?, no es tan sencillo, digamos, porque acá
esta observación tenemos que tenerla en cuenta. Las operaciones elementales entre filas sí pueden cambiar el espacio de columna de una matriz. Vieron que acá el teorema me habla solamente del espacio fila, el teorema 9. El espacio fila de A es igual al espacio fila de su matriz escalonada, ¿sí? O matriz equivalente. En cambio, el espacio columna de A no es igual al espacio columna de su matriz equivalente. Entonces, cuando se determina una base para el espacio columna de A, hay que asegurarse de usar las columnas pivot de la matriz dada y no las columnas de su forma escalonada. ¿Está bien? Lo que quiero decir es lo siguiente. A ver, vamos a visualizar eso en un ejemplo. Dejo de compartir pantalla de este tema, a ver si logra ver. A ver, ¿cómo tengo que hacer? Detener la compartición, pero yo quiero compartir pantalla de esta, del Word, Scientific WordPress. Bueno, por ejemplo acá, yo quiero encontrar la base y la dimensión del espacio fila y espacio columna de esta matriz. ¿Está bien? ¿Se puede ver eso, chicos? ¿Pueden verlo? Sí, profe. Perfecto. Yo quiero encontrar la base y dimensión del espacio fila y columna de esta matriz. Entonces, yo lo que hago es, tomo la matriz, esta es una matriz de 1, 2, 3, 4 por 5 columnas. 4 por 5. Es una matriz de 4 por 5. Quiero encontrar la base del espacio fila. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar la matriz, ¿sí? Tengo estos vectores, ¿sí? Tomo la matriz y la escalono por Gauss. Entonces, en este programa me permite encontrar directamente ¿cómo que se llama? La matriz escalonada, ¿sí? Yo sé por el teorema que he enunciado, ¿sí? Sé que el espacio fila de esta matriz es igual al espacio fila de su matriz escalonada. Eso se cumple, ¿está bien? Ahora, ¿para qué me interesa escalonar la matriz? Me interesa escalonar la matriz porque también sé por los teoremas anteriores que cuando yo escalono esta matriz, ¿sí? Yo puedo encontrar la base del espacio fila, o puedo decir los vectores, las filas no nulas de la matriz escalonada me determinan vectores linealmente independientes. Y también puedo decir, por los teoremas vistos con anterioridad, los vectores no nulos me determinan una base. Ah, pero yo puedo formar la base del espacio fila, formada así, tomando los vectores no nulos o las filas no nulas de la matriz escalonada, o también puedo tomar las filas, a ver, esta no se eliminó, esta tampoco, esta tampoco. También puedo tomar las tres filas correspondientes a las filas que no se anularon de la matriz original. Entonces puedo decir que la base del espacio fila está formado por el vector de componente 1, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 4, 2, 3, 0, 0, 1, 5 y 4. En vez de trabajar con componentes negativas, trabajo con positiva, lo mismo. ¿Está bien? Eso lo saben, ¿verdad? Entonces, pero también puedo decir que la base del espacio fila está formado por las filas correspondientes a las que no se anularon de la matriz original. Pues está formada por estos elementos, por este vector 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2 y 2, 7, 8, 4, 7 y el vector de 5 componentes 3, 7, menos 3, menos 6, menos 4. ¿Eso se entendió? Y eso por los teoremas anteriores. Bien. Entonces, ahora yo quiero encontrar ahora la base del espacio columna. Ahora, ¿cómo hago para encontrar la base del espacio columna?
Para encontrar la base del espacio columna, ya vamos a ver el teorema. Yo sé que el espacio fila de A es igual al espacio columna de A transpuesta, ¿sí? Es un teorema que ya vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, para encontrar, bueno, el espacio columna de A, lo que hago es tomar la matriz original. Ese es un procedimiento. Si a mí me dan las matrices, ¿no? Acá, utilizo este procedimiento si a mí me dan la matriz. Tomo la matriz original y le aplico la transpuesta. Como esta es una matriz de 4 por 5, la transpuesta va a ser de 5 por 4. Le aplico la transpuesta y aplico Gauss, ¿sí? O sea, las operaciones elementales entre filas. Entonces, yo escalono la matriz y esta es la matriz escalonada, ¿sí? Ahora, las filas no nulas de esa matriz escalonada me van a formar la base del espacio columna. Entonces, la base del espacio columna va a estar formada por estos elementos, estos vectores. Este y este. ¿Está bien? O bien podemos tomar la base formada por las columnas pivot de la matriz dada. ¿Cuáles son las columnas pivot? Las columnas pivot van a ser las columnas que contienen a un pivot. Este es un pivot, este es otro pivot y este otro pivot. Entonces tengo 1, 2, 3. ¿Sí? 3 columnas pivot. Es la primera, la segunda, la tercera. ¿Sí? Entonces puedo tomar, ¿sí?, como base las columnas pivot de la matriz escalonada A. Entonces yo puedo escalonar la matriz y con la matriz dada, sin aplicar la transpuesta, puedo escalonar la matriz dada y obtener este sistema escalonado. ¿Está bien? Del sistema escalonado de la matriz dada, puedo ver los vectores no nulos que me van a formar la base del espacio fila, ¿sí? Pero también puedo ver las columnas pivot. Las columnas pivot no me forman la base del espacio columna. Yo las tengo que buscar en la matriz original. Como la primer columna es la columna pivot, esta columna me va a formar el primer elemento de la base del espacio columna. Esta es otra columna pivot. Su correspondiente en la matriz original, que es este vector 3, 7, 7, 9, me va a formar el segundo elemento de la base del espacio columna. Esta es otra columna pivot. Y esta otra columna pivot me va a formar el tercer elemento de la base del espacio columna, ¿sí? No estas del escalonado, sino las columnas pivot, ¿sí?, de la matriz dada, de la matriz original, no la escalonada, me van a determinar los elementos de la base del espacio columna. O sea, puedo encontrar la base del espacio columna mirando la matriz original y considerando las columnas pivot, ¿sí?, de la matriz escalonada. O bien puedo directamente tomar la matriz original, aplicarle la transpuesta y ahí me da directamente los elementos de la base. Dos formas de encontrar la base de del espacio columna de una matriz, ¿sí? Fíjense acá, nosotros hacemos la comprobación. Si yo tomo la base del espacio columna encontrada mediante el escalonamiento tomando A transpuesta, ¿sí?, yo puedo encontrar la ecuación del espacio columna. Entonces tomo, ¿se acuerdan que para encontrar la ecuación del espacio, de un espacio vectorial, de un subespacio generado, lo que hago es plantear la combinación alfa 1 por el primer vector, más alfa 2 por el segundo, más alfa 3 por el tercero, igual a x, y, z, t. En este caso son 4 elementos. Entonces planteo esa combinación, resuelvo el sistema y resulta que la condición es que esta igualdad sea 0 para que el sistema sea consistente. Entonces acá tengo la ecuación del subespacio generado por las
columna de la matriz, del espacio columna, ¿sí? O bien, tomando, digamos, puedo encontrar la ecuación de subespacio tomando la base del espacio columna encontrada mediante el escalonamiento de Gauss. Mejor dicho, mediante el escalonamiento de la matriz A. Entonces, nosotros lo que hacemos es, recuerdan que si yo tomo el escalonamiento de la matriz A para encontrar el espacio columna, no tomo los vectores de la matriz escalonada, sino tomo los vectores de la matriz original, mejor dicho, las columnas de la matriz original correspondiente a las columnas pivot. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso eran esta columna, esta y esta. Entonces, encuentro la ecuación del espacio columna, planteando la ecuación vectorial, resuelvo y resulta que este sistema corre peligro de ser inconsistente, coloco la condición. Fíjense que en ambos casos encuentro la misma condición. Ah, pero si yo me equivoco y tomo las columnas de la matriz escalonada tomando mi A original, no transpuesta, ¿no? Tomando mi A original, si tomo las columnas pivot, esta y esta, y quiero encontrar las ecuaciones de subespacio, fíjense que acá me da t igual a 0. La ecuación del subespacio va a ser t igual a 0. Esta ecuación no coincide con esta. Claro, nosotros no tenemos que tomar la ecuación, no tenemos que tomar las columnas de la matriz escalonada de A para formar la base del espacio columna. Tenemos que tomar las columnas pivot de la matriz original, ¿sí? Entonces volvamos, dejo de compartir, volvamos a la teoría. ¿Quedó claro eso? Vamos a otro ejemplo. Acá en el ejemplo 22 me dice, determine base y dimensión de los espacios fila y columna de la matriz A dada. Entonces, ¿para qué hacerme lío si yo, bueno, puedo, digamos, por este teorema, fácilmente encontrar la base del espacio columna transponiendo la matriz A, ¿sí? No fijándome en las columnas pivot de la matriz original, no. ¿Sí? Entonces, no me complico la vida. Yo quiero hallar la base, entonces, yo tengo una matriz A, dada en el ejemplo 21, esta matriz A. El espacio fila de A es este conjunto, el espacio columna de A es este conjunto. Entonces, yo quiero encontrar la base del espacio fila de A. Entonces, para hallar la base del espacio fila de A, tomo los vectores y lo expreso, ¿sí? Lo expreso como elementos de una matriz. Esta matriz que me queda es la matriz A, ¿sí? Lo expreso como elementos de una matriz. Escalono, ¿sí? Y encuentro la matriz escalonada. Me fijo, ¿sí? En los vectores no nulos, ¿sí? Resulta que yo escalono estos tres vectores, ¿sí? Y fíjense acá que ninguna fila se me anula. Quiere decir que estos tres elementos son linealmente independientes, ¿sí? Quiere decir que estos tres elementos constituyen una base del espacio fila. ¿Está bien? Por estos teoremas. Las filas no nulas de cualquier forma escalonada de una matriz A forman una base para el espacio fila de A. ¿Sí? No me dicen nada del espacio columna. Por eso es que yo transpongo siempre la matriz para trabajar con fila y no con las columnas, ¿sí? Entonces, estos elementos me forman una base. ¿Qué dimensión tiene el espacio fila de A? Y bueno, cuento cuántos elementos tiene la base. 1, 2, 3, dimensión 3. Ahora, para hallar una base del espacio columna, ¿sí? Entonces, este es el espacio columna. Colocamos los vectores generadores del mismo en fila. Entonces, para hallarlo,
la base del espacio columna, yo esos vectores los coloco en filas. ¿Sí? ¿Para qué? Porque yo sé que las operaciones elementales entre filas no cambian el espacio fila. En cambio, las operaciones elementales entre columnas sí cambian o pueden cambiar el espacio columna. Por eso a mí me interesa trabajar siempre con las operaciones elementales entre filas. ¿Sí? Es indiferente colocar los vectores de la matriz original o del escalonado en la base. Bueno, ¿en la base de quién? Acá es importante, ¿en la base de quién? ¿Del espacio fila o del espacio columna? Si estoy trabajando con el espacio fila, ¿sí? Yo puedo decir que los elementos del espacio fila, yo coloco estos vectores como filas para formar la matriz, los elementos del espacio, de la base del espacio fila van a ser esto, este y este. O bien, los tres primeras filas, o las tres, mejor dicho, las tres filas de esta matriz, porque ninguna se me anuló. Quiere decir que estas tres filas son linealmente independientes. Quiere decir que los vectores que surgen de estas filas van a ser linealmente independientes, me va a formar la base. Entonces, si yo estoy trabajando con el espacio fila, coloco los vectores en fila de manera tal de realizar el escalonamiento de Gauss, obtengo esta matriz. El espacio fila no me va a cambiar, ¿se entiende? Entonces, puedo tomar como base del espacio fila a estos vectores o bien a estos vectores originales. Es indiferente, ¿está bien? Nosotros tenemos que tener cuidado con el espacio columna. Por eso es importante este método para calcular el espacio columna, la base del espacio columna. Este es el espacio columna de la matriz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Colocar los vectores en fila, no en columnas, en fila, porque yo voy a utilizar las operaciones elementales entre las filas. ¿Se entiende? Entonces, yo utilizo las operaciones elementales entre filas. Por eso es que es como trabajar con esta matriz transpuesta. Es como trabajar con esta matriz transpuesta, fíjense. Entonces, por eso yo coloco estos vectores en filas, me va a formar esta matriz. Y aplico la operación elemental entre filas. Acá, como apliqué la operación elemental entre filas de esta matriz, no de la matriz original, estas filas me constituyen la base del espacio columna. Porque yo estoy trabajando los vectores en filas. ¿Está bien? A los vectores columnas como filas. Entonces, la base del espacio columna va a estar formada por estas filas. O por las filas originales que no se anularon. ¿Sí? Esta, o esta y esta. Fíjense que ustedes pueden corroborar, como yo lo hice con el anterior ejemplo que lo hice en el Scientific Wordplay, de calcular la ecuación de su espacio. Me tiene que quedar con ambas bases la misma ecuación. ¿Sí? Entonces yo acá he tomado estas filas. Ah, bueno, entonces quiere decir que estos elementos me constituyen la base del espacio columna. ¿Sí? ¿Y cuál es la dimensión del espacio columna? 3. Y ahí puedo comprobar que la dimensión del espacio fila y del espacio columna son iguales. Siempre van a ser iguales. Entonces, a la dimensión del espacio fila o del espacio columna se lo llama rango, rango de la matriz. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Sí? ¿O no? Bueno, creo que sí. Entonces, pasemos al espacio solución de una matriz. Nosotros ya venimos trabajando con el espacio solución de una matriz, también llamado espacio nulo de A, cuando nosotros resolvemos sistemas homogéneos de este tipo. ¿Está bien? Entonces, el conjunto solución del sistema homogéneo de este tipo se denomina espacio solución. Entonces, ¿qué es el espacio solución? Es el conjunto de solución de un sistema homogéneo. Se lo simboliza de esa manera. ¿Está bien?
¿Para qué me interesa aprender a determinar el espacio nulo? Porque después nosotros, cuando trabajemos con transformaciones lineales, al espacio solución o espacio nulo de una matriz, le vamos a dar un nombre. Se va a denominar en ese contexto, se va a denominar núcleo de una transformación lineal, ¿sí? Entonces, este concepto lo vamos a utilizar después para definir otro en transformaciones lineales, ¿está bien? Pero es fácil de determinar el espacio solución, porque nosotros decimos que el espacio solución es el conjunto solución de un sistema homogéneo. Entonces yo quiero determinar base y dimensión del espacio solución de la matriz. Ah, entonces si a mí me dan la matriz, ya puedo formar este sistema homogéneo. ¿Está bien? A las variables, acá como está formado por 3 columnas, tengo 3 variables. ¿Está bien? Entonces, recuerden, las filas me indican las ecuaciones. ¿Está bien? A las variables generalmente se las llama x y z. Entonces, por ende, dada esta matriz, puedo determinar este sistema homogéneo. ¿Sí? Este de acá. Esta matriz vendría a ser la matriz de los coeficientes. ¿Cómo encuentro el espacio solución? El espacio solución, vuelvo a repetir, es el conjunto solución de ese sistema homogéneo. Resuelvo ese sistema, encuentro el conjunto solución. ¿Sí? Ustedes saben que un sistema homogéneo puede tener solución única y trivial o infinitas soluciones. En este caso, ¿sí? En este caso, el conjunto solución o el espacio solución está formado por infinitos valores. ¿Está bien? Entonces, este es el conjunto solución o espacio solución de A. Control C, este de acá. Ese vendría a ser el espacio solución. ¿Y cuál es la base del espacio solución? Fácil de determinar, porque si yo tengo las ecuaciones de su espacio, puedo escribir el vector genérico en función de la variable libre y eso me permite encontrar el generador o base de ese conjunto. La dimensión del espacio solución es 1. A la dimensión del espacio solución también se lo denomina nulidad. Entonces la nulidad de A. En nuestro caso, ¿cuál es la nulidad de esta matriz? Igual a 1, que es la dimensión del espacio solución. Tengo una variable libre. Recuerden que el número de variables libres, ¿sí?, me indica la dimensión de un espacio o subespacio. Ah, entonces puedo decir que la nulidad de una matriz A es igual a la cantidad de variables libres del sistema lineal homogéneo. Eso me dice el teorema 15. ¿Está bien? Y este teorema, el teorema de Roget-Frobenius, me habla acerca del tipo de solución de acuerdo al rango de la matriz de los coeficientes y el de la matriz ampliada. A ver qué me dicen acá. No, porque recuerden, la nulidad es la dimensión. Si el conjunto solución del espacio solución, si el conjunto solución de un sistema homogéneo está formado solamente por el vector nulo, ¿sí?, quiere decir que la base es vacía y la dimensión es 0. Entonces la nulidad de ese conjunto, de esa matriz, cuyo conjunto solución del sistema homogéneo asociado es 0, perdón, está formado por el vector nulo, entonces la nulidad es 0. ¿Se entiende? ¿Quedó claro eso? Vuelvo a repetir, si el espacio de solución está formado por el vector nulo, que es la solución única y trivial, ¿no es cierto?, la base es vacía y la dimensión es 0. Entonces la nulidad es 0. Bueno, entonces vayamos al teorema de Roget-Frobenius. Entonces me habla del rango de A, de la matriz de los coeficientes de este sistema. Es un sistema cualquiera, ¿no?, de m ecuaciones con n incógnitas. Y de la matriz ampliada. Me dice que si el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, eso quiere decir que este sistema va a ser consistente. Si sucede esto, el sistema es consistente. Fíjense que acá hay un sí, solo sí. Si el rango de A es igual al rango de su matriz ampliada, eso es equivalente a decir que el sistema es consistente, siempre tiene solución. Ah, quiere decir que la contrarrecíproca
Si el rango de A es distinto del rango de la matriz ampliada, entonces el sistema va a ser inconsistente y eso lo puedo concluir de este teorema, del teorema 16. ¿Qué me dicen los colorarios? Me dice que si el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, es igual a n, donde n es el número de incógnita, el sistema tiene solución única. O sea, si sucede esto, es decir, que el sistema siempre tiene solución, ¿sí? Y además es igualdad, ¿sí? Es igual al número de incógnita, entonces el sistema va a tener solución única. Si es igual a R, un número menor al número de incógnita, el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Está bien? Entonces, fíjense, eso es lo que me dice el teorema de Roger-Frobenius. Y lo que vi es que en los tutoriales del profe hay un ejercicio con parámetros. A eso lo leen, ¿sí? Lo analizan. Porque generalmente en los parciales al profe le gusta poner ejercicios con parámetros, entonces ese ejercicio del tutorial del profe, por favor, lo leen, ¿sí? Bueno, creo que no hay duda. Pasemos a las operaciones entre subespacio y ahí cortamos, ¿sí? Me van a esperar 5 minutitos nomás. Nosotros podemos operar conjuntos, específicamente subespacios. ¿Está bien? ¿Qué operaciones puedo realizar entre esos conjuntos? Es decir, entre esos subespacios. ¿Sí? Podemos realizar las siguientes operaciones. La unión, la intersección y la suma entre subespacios. ¿Está bien? Nosotros acá nos van a interesar, yo igualmente se los voy a pasar a los apuntes y ustedes lo leen. A mí me va a interesar explicar lo de la intersección, porque en uno de los ejercicios del práctico le habla de intersección entre dos conjuntos. ¿Está bien? Entonces yo les voy a mostrar, sí, yo les voy a enviar este PDF, ¿está bien? Les voy a enviar este PDF porque ya está completo, digamos, por el momento, pero me falta agregarle algunas demostraciones, pero esas demostraciones es a modo de información, no se los piden en el parcial, ¿sí? O en el final. Sí, la utilización de los teoremas es muy importante en el parcial o en la realización de los prácticos, ¿está bien? Entonces, antes que se nos haga más tarde, intersección entre subespacios de un mismo espacio vectorial. Yo creo que esto lo van a entender. Cualquier duda que tengan, igualmente Ismael, ¿levantaste la mano? ¿Sí? ¿Querés decir algo, Ismael? ¿No? Bueno. La intersección entre subespacios. ¿Cómo determino la intersección entre subespacios? Bueno, de esta manera, primero tengo que conocer la definición de intersección. Entonces me dice, dado dos subespacios vectoriales S y T de un mismo espacio vectorial, obviamente yo no voy a operar dos subespacios si esos subespacios pertenecen a espacios vectoriales distintos. No voy a operar un subespacio de R2 con un subespacio de R3, tienen que pertenecer a un mismo espacio vectorial. Entonces, dos subespacios S y T de un mismo espacio vectorial, se define la intersección entre S y T de esta manera. Entonces, la intersección entre S y T está formado por vectores que pertenecen al espacio vectorial B, donde B es un elemento de S y B es un elemento de T. Entonces, este elemento tiene que pertenecer a ambos conjuntos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, la intersección entre dos subespacios vectoriales es un subespacio de B. Esto le pueden pedir en el parcial. Así que ustedes, en base a esta definición, pueden demostrar que la intersección es un subespacio de un espacio vectorial B. Lo hacen, chicos, ¿sí? A ver qué... Ah, fue sin querer. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar la intersección? Cuando yo quiero encontrar la intersección entre dos subespacios, yo necesito expresar a ambos subespacios en función de sus ecuaciones, ¿está bien? Entonces,
sí o sí, porque en la definición me pide esta condición, que cumpla con S y que cumpla con T. Entonces, a ambos subespacios los voy a tener que expresar en función de su ecuación o ecuaciones. El S está perfecto para encontrar esa intersección T. El T no. ¿Cómo hago para encontrar? Fíjense que el T está expresado en función de sus generadores. ¿Cómo hago para encontrar la ecuación de T o ecuación? Y bueno, planteo esta ecuación vectorial, eso ya lo saben. Alfa 1 por este vector más alfa 2 por este vector igual al vector genérico. En este caso, como estoy trabajando con ternas, este vector genérico está formado por la terna X y Z. ¿Sí? Encuentro el sistema paramétrico, condiciones de ser necesario. Si hay una condición, voy a pedir que esta igualdad sea 0. Por lo tanto, las combinaciones lineales de estos dos vectores van a ser, ¿sí?, aquellas ternas que cumplan con esta condición. Es decir, eso me permite escribir T en función de su ecuación. Hay una sola. Entonces ya tengo las ecuaciones de S y tengo las ecuaciones de T. Por lo tanto, puedo escribir S intersección T en función de sus ecuaciones. ¿Está bien? Entonces, este es el conjunto. Pero yo quiero encontrar base y dimensión de la intersección. Y bueno, entonces para encontrar base y dimensión de la intersección, yo tengo que escribir el vector genérico en función de sus variables libres, o variable libre. Pero resulta que acá, ¿sí?, yo tengo tres ecuaciones. ¿Cómo hago para escribir? ¿Cómo hago para encontrar la variable libre o variables libres? Y bueno, armo el sistema con estas tres ecuaciones, escalono, ¿sí? Y resulta que el sistema tiene solución única y trivial. Bueno, entonces quiere decir que la intersección en este caso particular es el conjunto solamente formado por el vector nulo. Por lo tanto, la base es vacía y la dimensión de la intersección es 0. Y acá está la interpretación geométrica. S es, digamos, el conjunto S, fíjense que está formado por dos planos. Dos planos se intersectan, son paralelos o son coincidentes, ¿sí? O pueden intersectarse en una recta. En este caso, S tiene dimensión 1, por lo tanto, su gráfica va a ser una recta. La intersección entre el conjunto T y el conjunto S es este punto, el 0, 0, 0. ¿Está bien? Bueno, chicos, muchas gracias y disculpen que los haya mantenido un poquito malos. Me van a matar los profes de práctica. Bueno, nos vemos la clase que viene para ver determinantes, ¿sí? Estudien y cualquier cosa, ¿sí? Me mandan un mensaje, ¿sí? Una consulta. Ok, profe, muchas gracias. No, por nada. Gracias y disculpen. Hasta luego. Chao, chao. ¿El próximo cuestionario cuándo sería? El martes tengo entendido, ¿sí? Perfecto, gracias. Porque el lunes es feriado. Bueno, nos vemos, chicos. Chao, chao.